Bienvenidos a este video. Hoy les enseñaremos a cómo hacer un montaje de impresión al articulado PioArt. Bueno, empecemos. Primero que nada, es necesario tener a la mano los siguientes materiales. Los que son, los siguientes materiales son yeso París, yeso Belmix, una espátula, un tenedor, modelo de impresión, ceras, ligas, plátinas del articulador, Nason del articulador, un plato con agua caliente, sostenedor del tenedor, articulador, arco facial. Para hacer el registro de mordida es necesario cera, tenedor y un poco de agua caliente. Bueno, primero tomamos la cera, después doblamos la cera casi a la mitad, de modo que nos quede un pequeño sobrante, en la cual ese pequeño sobrante se le hará un doblez hacia atrás, de modo para que esto sirva para que se sostenga en el tenedor. Doblamos bien y tomamos el tenedor. Debemos de verificar de que atrás del tenedor hay un punto de soldadura. Ese punto de soldadura debe ir junto con el sobrante del tenedor. Ese sobrante y el tenedor servirá para agarrarse en el tenedor y también servirá para verificar el lado de la cera, la cual cómo es que debe de ir la cera. Después lo colocamos y moldeamos la cera, o simplemente aplastamos para que se una al tenedor. Una vez hecho esto, tomamos el tenedor y junto con la cera y lo metemos al plato con agua caliente. Esto hará que la cera se ablande y sea más fácil de moldear. Una vez que la cera se ablande, tomamos sus esquinas y doblamos la cera para que ésta se adhiera y se agarre bien al tenedor. Lo hacemos muy bien para que esto funcione y no se despegue del tenedor. Bueno, ahora tomamos la impresión. Debemos de verificar de que sea el maxilar. Este servirá para hacer la preindentación. Colocamos el maxilar sobre el tenedor, de modo que quede alineado con la línea media del tenedor. Podemos verificar que el maxilar queda dentro del tenedor y no sobresale o sale del tenedor. Ahora presionamos un poco el modelo sobre el tenedor para hacer una pequeña orificio sobre la cera. Esto servirá para hacer una guía. Después lo metemos al plato con agua caliente, lo cual esto amoldeará o hará que la cera sea más fácil de moldear o más suave, o más fácil de presionar la impresión sobre la cera. Presionamos fuerte para marcar muy bien la guía o la preindentación. Y así es como debe de quedar nuestra mordida o registro de mordida. Ahora, para hacer el montaje del arco facial va a ser necesario tomar la preindentación y llevarlo en boca de paciente. Y luego hacemos que el paciente sostenga el tenedor con sus manos para hacer montaje del arco facial. Bueno, ahora va a ser necesario que los tornillos del arco facial en sus laterales, sus dos tornillos, estén muy bien apretados. También es necesario que sus otros tornillos que se encuentran en medio, así como también el Nason, se encuentren flojos para hacer que se adapten
Ahora llevamos el arco facial al rostro del paciente y lo montamos, de modo que sus dos tapones o sus dos puntos negros que se encuentran en la extremidad del arco facial irán en la oreja del paciente. Ahora la punta del tenedor lo introducimos en los tornillos de la parte inferior que se encuentra debajo del arco facial. Y ahora ajustamos de modo que todo encaje perfecto al rostro del paciente. Después procederemos a ajustar el naso. Debemos de fijarnos que el naso quede bien sujeto al rostro del paciente. Ajustamos, verificamos que quede bien apretado y recordamos que debe llevar una secuencia. Primero ajustar el naso, después el segundo tornillo en medio y por último los tornillos inferiores de abajo que aprieta el tenedor. Ajustamos muy bien y todo debe quedar sujeto al paciente. Verificamos que quede ajustado el arco facial, de modo que no caiga al momento de soltarlo. Y así es como debe de quedar el arco facial montado en el paciente. Ahora procederemos a retirar el arco facial, de modo que desatornillaremos el tornillo del medio. Ahora, para hacer el siguiente registro de mordida para el montaje del modelo inferior, ocupamos cera, agua caliente y una navaja para cortar. Bueno, ahora tomamos la cera, lo doblamos a la mitad y colocamos el modelo superior sobre la cera, de modo que la cera cubra todo el modelo superior. Ahora, con la navaja cortamos alrededor del modelo, dejando un espacio como de 2 o 3 milímetros de margen libre. Después hacemos o marcamos a los lados distal del canino para después hacer unos pequeños cortes. Después retiramos el maxilar y una vez hecho todo eso cortamos y nos debería de quedar como Batman o la imagen de la Hello Kitty. Después procederemos a meter la cera al agua caliente para que éste se ablande y sea más fácil de moldar y unir las ceras entre ellas mismas. Amoldamos bien para que no se despeguen. Después, una vez hecho esto, tomaremos la cera y lo llevaremos a boca del paciente. Lo introducimos la cera y de modo que la cera quede detrás de los caninos o distal de los caninos. Y así es como debe quedar la cera en boca, dejando que las puntas de la cera queden en distal de canino. Después procederemos a que el paciente degluta. Una vez que deglute, ya procederemos a retirar la cera. Y así es como debe quedar el registro mordida para el montaje del modelo inferior. Ahora, para hacer el montaje del modelo inferior, ocupamos el articulador y arco facial, como también el soporte del tenedor. Bueno, ahora debemos de tomar en cuenta de que el articulador tenga sus dos tornillos ajustados, como podrán ver, sus seguros puestos para que no salga del articulador, los tornillos del Bennett desapretados para que sean
reajustados a 15 grados. Se ajustan a 15 grados, izquierda y derecha, y se aprietan. Para que no se muevan al momento de entrar en maniobra al articulado. Bueno, ahora llevamos al montaje del arco facial. Para ello ocupamos el arco facial y el articulador, como también el soporte del tenedor. Bueno, abrimos el articulador, colocamos el soporte del tenedor en el imán de la rama de la mandíbula del articulador. Después colocamos el arco facial en el articulador, en sus lados laterales del cóndilo del articulador. Y así es como debe de quedar puesto. Ahora procederemos a ajustar el soporte del tenedor. Para ello giramos el tornillo de modo que este solo entre en contacto con el tenedor y no modifique la altura del tenedor. Ahora tomamos el modelo superior y lo colocamos sobre el tenedor, para después colocarle una liga para prevenir que este salga del articulador o se mueva. Bueno, una vez hecho esto, tomamos el yeso Velmix, un poco de agua y la espátula. Agregamos un poco de agua al yeso Velmix y procedemos a mezclarlo, de modo que quede una consistencia semilíquida y semisólido. Mezclamos y después agregamos un poco de agua al modelo y a la platina. Mientras tanto podemos agarrar un poco de yeso Velmix, convertirlo en una pequeña bola o bolita, la cual se llevará o se pondrá encima del modelo superior. Se coloca en el modelo, se adosa bien con un poco de agua o se amolda para que este se sujete bien. Se coloca el suficiente o lo suficiente yeso para que este entre en contacto con la platina al momento de cerrar el articulador, como se muestra en el video. Se adosa bien, se moldea y se colocan las ligas para evitar el movimiento por la expansión del yeso. Ahora procederemos a colocar yeso París. Se necesita agua y yeso París, como la espátula. Se le agrega un poco de agua al yeso París, se mezcla, se revuelve bien y una vez ya mezclada, hecha la consistencia, se lleva al modelo, de modo que debemos de cubrir todo el modelo de yeso París y se coloca unas ligas para evitar igualmente la expansión o movimiento del modelo. Después procederemos a quitar el arco facial para llevar a cabo el montaje del modelo inferior. Se retira el arco facial. Se retira el soporte del tenedor. Y ahora se coloca una platina justo donde estaba el soporte del tenedor. La mesa incisal. Después, una vez colocada la platina y la mesa incisal,
tomamos el articulador, colocamos el pin incisal y lo colocamos en 0 y centrada justo en medio de la mesa incisal, como se muestra ahí en el video. Pin incisal y mesa incisal centrada. Luego tomamos el registro mordido o el segundo registro mordido, lo colocamos en la mandíbula para después colocarlo sobre el articulador o unirlo junto con el modelo superior. Esto sirve como guía para saber el tipo de oclusión que tiene el paciente. Después se retira el exceso de la cera, se retira todo el exceso que hay a los lados. Una vez hecho esto, se toma una pluma y se marcan los contactos oclusales que hay en el tipodonto, lo que servirá como guía para después quitar la cera y volver a colocar el modelo inferior. Para ello es necesario ya tener registrado los registros de oclusión. Después colocamos unas ligas para evitar que el modelo inferior se mueva. Una vez ya colocadas las ligas, procederemos a voltear el articulador. Una vez ya volteado, ocuparemos yeso Belmix, agua y espátula. Agregamos un poco de agua y hacemos el mismo procedimiento que el modelo superior, que con el yeso Belmix. Se mezcla, se coloca yeso Belmix en el modelo inferior, lo suficiente para que éste entre en contacto con la platina. Se coloca en liga para evitar el movimiento por la expansión del yeso. Una vez ya seca, se procederá a colocar el yeso París. Se hace el mismo procedimiento, yeso París, agua y espátula, se revuelve bien, se mezcla bien y se lleva al modelo. Se cubre de yeso París en el lugar donde se puso el yeso Belmix, y así es como debería de quedar el articulador ya puesto o finalizado.